Y precisamente para continuar esta línea de información, vámonos de inmediato con el comentario y los buenos días a Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todo el país. Buenos días a don Álvaro Arbelo, hijo, que inicia esta segunda parte del Gobierno de la Mañana, como siempre, con sus interesantes comentarios. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, padre de la libertad de prensa en la República Dominicana, y a todo este magnífico equipo que compone el programa más importante, sin duda alguna, de nuestro país, el Gobierno de la Mañana. Señores, en el día de hoy, a las 7, se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura. Ustedes saben que desde hace ya varias semanas el Consejo ha estado trabajando para la selección de los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes. Pero antes de entrar en esa parte que se va a desarrollar durante la noche de hoy, porque la reunión está convocada para las 7 de la noche en el Palacio Nacional, yo quiero brevemente hacer un poquito de historia con relación a esto, con relación al surgimiento de lo que hoy es el Consejo Nacional de la Magistratura. Ustedes saben que esto surgió a raíz de la crisis política que vivió la República Dominicana en 1994. Correcto. 1994, cuando el doctor Joaquín Balaguer va a las elecciones por el Partido Reformista Social Cristiano y un grupo de aliados, y del otro lado, el doctor José Francisco Peña Gómez, también con un grupo de partidos aliados. Por el otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana. En aquel momento, el candidato era el profesor Juan Bosch y el candidato vicepresidencial ya lo era el doctor Leonel Fernández Reina. En esas elecciones hubo una gran confrontación política en este país. En ese momento parecía como que la familia dominicana estaba dividida, porque había mucho sectarismo, había un enfrentamiento poco usual, pero en ese momento la verdad que las cosas se fueron a los extremos, lamentablemente. Bueno, pues pasado ese proceso electoral de 1994, en el cual resultó ganador de la presidencia de la República el presidente Joaquín Balaguer, inmediatamente empezaron los alegatos de que hubo un fraude colosal, de que hubo un gran colchón de votos que utilizaron para vencer en aquel momento al doctor José Francisco Peña Gómez, líder histórico del Partido Revolucionario Dominicano. Y ahí empezaron los problemas. Y hubo necesariamente que sentarse en aquel momento en la mesa del diálogo. Y esa mesa del diálogo parió lo que se llamó el Pacto por la Democracia. El Pacto por la Democracia, en el cual se contemplaron diversos puntos, dentro de los cuales estaba el hecho de que se realizaran elecciones dentro de 2 años, elecciones presidenciales, solamente presidenciales dentro de 2 años, es decir, que iba el año 1994, sería en 1996 el próximo proceso, como de hecho lo fue, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Pero también ahí se contemplaba el punto que tiene que ver con el tema que tenemos en el día de hoy, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, cuya primera ley orgánica fue... Nayib, en esa situación que tuvo el presidente Bill Clinton de Estados Unidos, tuvo una tremenda participación, como ya la había tenido el presidente Jimmy Carter cuando se quiso hacer un fraude en el 78.
impedir la victoria de don Antonio Guzmán. Pero bueno, ahí intervino él, o sea, Bill Clinton. Lo que yo quería decir es que hubo algo político y hasta nunca visto en la historia dominicana. Cuando Balaguer se reunió con cuando Balaguer llamó a Peña Gómez para reunirse, se reunieron y Balaguer le dijo, una solución a este caso es dividir el poder. 2 años usted y 2 años yo. Y ahí Peña Gómez le preguntó, ¿y los primeros 2 años a quién correspondería? Y Balaguer dijo, bueno, a mí, que soy el que tiene las riendas del Estado. Peña Gómez en parte aceptó. Cuando llegó a una reunión en la noche de sus principales colaboradores, a nivel de Hugo Tolentino Dip, Milagros Ortiz Bosch, etcétera, le dijeron, pero no seas ingenuo, ese es otro fraude. ¿Qué te va a hacer? Quería destacar eso, de que nunca se había visto, que yo recuerde, un 2 y 2. Así es, don Álvaro, esa propuesta también se hizo, no se llegó a materializar, pero sí se le recortó el periodo presidencial al doctor Joaquín Balaguer de 4 años a solamente 2 años, porque esas elecciones fueron en 1994, el periodo presidencial debió terminar en 1998, pero por el Pacto por la Democracia, ese acuerdo que se hizo, que luego se llevó a una reforma constitucional, donde se establecieron transitorios, por eso el doctor Balaguer tuvo que salir del poder en 1996, teniendo en ese momento el impedimento de aspirar nuevamente a la presidencia o a la vicepresidencia de la República. Y poner en contexto de que se hace ese pacto por la democracia precisamente ante la concurrencia de los hallazgos de un fraude electoral. No. Ante los alegatos. Ante la concurrencia contundente de un fraude electoral, que además, para ser todavía más justo con la historia, veníamos de un 1990 en el que también fue muy cuestionado el triunfo del presidente Balaguer ante el profesor Juan Bosch. Sí. Ya en el 94, ante la inminencia, la contundencia, la decisión inclusive de una parte del pueblo dominicano de decir basta ya, Peña Gómez prefirió pactar por la democracia y por eso se le llama el pacto por la democracia, entre otras razones. No solo Peña Gómez, si queremos ser justos, ¿verdad? Y no dejar de lado a los demás actores de ese momento, fue una decisión de los políticos, de la clase política dominicana, de los líderes políticos del momento, de llegar a ese acuerdo para hacer esa reforma constitucional, tomando como base los puntos de ese pacto por la democracia ante los alegatos, los puntos de un supuesto fraude electoral. La realidad fue los puntos que el doctor Balaguer le recortaron 2 años de su gobierno La realidad constitucional. fue, tomó 2 la realidad un periodo fue que no ganó. La realidad fue que el presidente Balaguer, presidente constitucional hasta el 1994, 16 de agosto, en la crisis electoral que iba entonces a determinar quién era el nuevo presidente, ante unas elecciones tan cuestionadas, tan complejo el proceso, entonces la partidocracia dominicana pactó por la democracia y el propio presidente Balaguer recibió 2 años de gobierno que no ganó. Claro, exacto. Por Dios. Pero no nos vamos a detener en esa parte que no es la que queremos señalar en el comentario que hacemos en el día de hoy, porque estamos hablando precisamente del surgimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue ahí donde nació. Fue ahí, un aporte de todos, del liderazgo político nacional. ¿Y quién lo puso encima de la mesa? Fue a partir de ese momento que nació, y la primera ley orgánica que tenía este importante órgano era la ley 132, la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Fue
primero, ¿verdad? Y luego se hizo otra ley más adelante para adecuarla a los cambios de la Constitución del año 2010. Ustedes recuerdan que originalmente el Consejo Nacional de la Magistratura tenía 7 miembros. Exacto. Y en la reforma constitucional del año 2010 se agregó un miembro más. Ese miembro fue la figura del procurador o la procuradora general de la República. Por eso hoy en día ese consejo tiene 8 miembros que son los responsables de escoger los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y también del Tribunal Superior Electoral. En el día de hoy se reúne ese consejo para escoger de más de 70 aspirantes que se entrevistaron para formar parte del Tribunal Superior Electoral, a quienes serán los jueces titulares y sus suplentes. Y lo que nosotros esperamos es que ese consejo escoja lo mejor, que podamos tener un Tribunal Superior Electoral verdaderamente imparcial, porque en el que tenemos actualmente, lamentablemente algunos de sus miembros se inclinaron hacia diferentes litorales políticos para tomar decisiones en momentos importantes de la vida política nacional. Entonces, el presidente Luis Abinader, que encabeza ese Consejo Nacional de la Magistratura, tiene la gran responsabilidad ante este país, además de los otros consejeros, de darle a la República Dominicana el Tribunal Superior Electoral que verdaderamente se merece. Llévatelo, Cundo.